cargos de confianza son de libre nombramiento y remoción, pero no pueden ser destituidos por discriminación. La discriminación no puede ser aplicada como excusa en ningún caso. El organismo electoral retrasa la verificación de las firmas durante más de 4 meses. Los criterios que se emplearon para la verificación de las firmas fueron totalmente modificados después de que el proceso ya había tenido lugar. En la norma estaban contemplados 5 razones por las cuales una firma no era considerada válida y el Consejo Nacional Electoral utilizó 39 criterios. Entregaron, según ellos, 3,5 millones de firmas. El CNE vaya a decir, no, vamos a eliminar 1 millón, es mucho. No, si hay que eliminar 2 millones, que los eliminen. Como lo dijo el presidente Carter, la expresión soberana del ciudadano debe ser privilegiada sobre los excesivos tecnicismos. El retraso del CNE en la verificación de las firmas desató protestas que se extendieron por el país. Y el gobierno respondió con violencia, presos políticos y continuas violaciones de los derechos humanos. Como resultado de los obstáculos impuestos, el ente electoral puso en duda la validez de más de 1 millón de firmas. Las firmas que van a ir a reparo, 1.192.914. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que para el CNE, 45 de cada 100 ciudadanos venezolanos que firmaron no son válidas. Su firma no fue válida. La imposibilidad de convocar a referendo aumentó las protestas. A esto es lo que hemos llegado, presidente. La burla a los firmantes causó esta tragedia. 15 fallecidos, 200 heridos y más de 500 detenciones. Además de la represión gubernamental, el organismo electoral obliga a una 4ª recolección para que los firmantes ratifiquen o retiren nuevamente su firma. Se le llamó reparo. Al tener esta etapa de reparo, esta cantidad de personas facilitó esta discriminación política porque se creó un mecanismo que no estaba, que era como aquellas personas que habían sido aceptadas también tenían la posibilidad de retirar su firma. ¿Por qué razón? Bueno, porque no solamente, como te decía, el trabajo, si tú vas a optar a un crédito de una vivienda y apareces firmando, no te lo van a dar tampoco. Las personas se han retratado por ese mismo miedo del cargo de que si no retiraban la firma o que si no se retrataban no les va a llegar cargo, de que es mejor tomar las cosas con calma, de no meterse en la política, de quedarte callado, de que no opines porque te viene tu cargo, si dice muchas cosas no te lo van a dar y así. Que de hecho, la base de datos de Luis Tascón, hay un espacio, una planilla donde tú llenas tus datos, ¿no? Y después hay un encabezamiento que decía, bueno, el abajo firmante certifica que fue manipulada su firma. Fuimos notificados ayer en la tarde. La entrevista básicamente fue el pedir, el solicitarnos que nos retractáramos ante el CNE y quitar la firma y así nuestros contratos iban a progresar. Ellos firmaron. Ellos estaban convencidos hasta que se dieron cuenta que la amenaza era verdad, porque hay mucha gente que no creía que si firmabas te iban a votar. Solamente las 4 personas que firmamos nos despidieron. Hay una 4ª persona que firmó, pero se quedó. Esa persona no fue a los reparos convocados por el Consejo Nacional Electoral. Con no convalidar su firma, pudo quizá preservar su cargo. La discriminación hacia los firmantes se convierte en tema de campaña como se observa en este comercial. Yo soy padre y madre de mis hijos y vivo de mi 15 y último. Yo firmé y ahora tengo que ir a reparo. Si valido mi firma, pierdo mi empleo. Pero sabes, al que firmó, lo marcaron para siempre. Igual me van a votar. Yo reconfirmo mi firma porque esto tiene reparo. Esto va a referéndum. Es ahora o nunca. En medio del hostigamiento oficial marcado por la violencia y a pesar de las condiciones atmosféricas adversas, la gente ratifica su firma. El pueblo en la calle celebra la definitiva convocatoria del referendo revocatorio. Por mi hijo, porque quiero que nazca en un país libre y con democracia, con libertad y como era antes Venezuela, en paz para chavistas y no chavistas, para toda Venezuela.
Un acto adicional de discriminación sucedió antes del referendo, cuando el mismo Consejo Nacional Electoral utilizó la lista de firmantes para excluirlos como miembros de los centros electorales en todo el país. Casi 2 años después de recolectar las primeras firmas, se realizaría el referendo revocatorio el 15 de agosto de 2004. El pueblo lo celebra con alegría. Llama la atención que antes de la consulta, el registro de electores creció aproximadamente en 2 millones de votantes. Coincidencialmente, Chávez obtendría una ventaja casi similar en el revocatorio. El Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Chávez. La oposición denuncia fraude y los organismos internacionales avalan los resultados. Conocidos los resultados, el gobierno incrementó las imputaciones contra venezolanos por motivos políticos. Igual persecución continuaría sobre más de 3 millones de firmantes que solicitaron el referendo revocatorio. No solamente es el caso de los 22.000 despedidos que firmamos y que aparecemos en la lista de Luis Tacón, sino nuestros hijos. Pero firmaron, obviamente firmaron porque, oye, nos acompañan, pues ellos también quieren que esto se resuelva. Y muchos ya son profesionales y están asustados, no saben qué hacer, si quieren ir del país. O sea, tenemos que irnos del país, 3,5 millones de venezolanos. Puede ser. Pero el apartheid fue eso, la discriminación en aquel caso por razones étnicas, de color de la piel. Es decir, el mismo tipo de discriminación que sufrieron los judíos cuando los nazis los metían en guetos. Pero es una metáfora para decir que la lista de Tacón implicaba un género de discriminación política. Y yo no tengo dudas de que por la lista de Tacón, por esa lista macabra que tienen, es la que utilizan y con esa nos marcaron para toda la vida. Y oye, yo espero que esto cambie, que el pueblo de Venezuela entienda, que todos vean por lo que estamos pasando nosotros. Somos de carne y hueso, somos venezolanos, somos hijos de Bolívar también. Aquí se montó una especie de apartheid laboral que todavía es la demostración de que el país está dividido. Nosotros nos correspondió como federación presentar los únicos casos documentados que están tanto dentro del país como fuera del país. 780 casos, 266 corresponden, de esos 700 corresponden a despidos por discriminación. Los otros fueron traslados de oficina, donde te desmejoran las condiciones, simplemente otro que fue simplemente sentirse amenazado, ¿no? Porque en que el computador de un organismo público aparezca tu nombre como traidor, o en cartelera aparezca que eres un traidor al país, oye, eso es una amenaza bien importante para un trabajador. Perseguir a la gente por ejercer un derecho constitucional. O sea, mi derecho yo no los discuto con nadie, yo no los puedo discutir con nadie, es mi derecho y yo lo ejercí, punto. Pero vean ustedes estas letricas, R, RC, C, R, todas estas letricas. ¿A qué se refieren? Cuéntenos. Revocatorio, consultivo. O ambas. O ambas. ¿Quién hizo esto? ¿Cuándo se filtra esta lista? Cuando llegan las nuevas autoridades a Fogade. ¿Cuánta gente fue clasificada del número 4 al 6? Es decir, oposición radical y oposición light. ¿Cuántos de entre todos los trabajadores de Fogade para el año 2004? Un universo de 350 personas. Más de 150 eran opositores, se puede decir. Sí. ¿Cuánta gente de las que en esas listas que tienen ustedes, cuánta gente de esa fue votada efectivamente al sol de hoy? 130. Se hace la nómina de trabajadores de Fogade, con la lista de Tacón al lado, comprobaron quién firmó, quién no firmó, etcétera, y podían ir incluso definiendo por categoría a la gente, chavista duro, chavista light, opositor duro, opositor light, etcétera, ¿no? Bueno, y todo el que aparecía como opositor duro salió de Fogade. ¿A eso qué respondió Caldera Infante cuando todavía era presidente de Fogade? En Fogade la única lista que tenemos es la de los principios constitucionales, la de el Plan de Desarrollo Económico y Social,